Hola, bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto. Hoy estaremos iniciando una serie sobre el estudio de las parábolas. Entonces, pensamos y creemos firmemente que va a ser un buen tiempo de este estudio, de este ahondar, de este meditar y reflexionar lo que la palabra dice en cada una de las parábolas. Quiero comentarte que en la Biblia hay aproximadamente 50 parábolas y la mayoría de ellas está en el Nuevo Testamento, pero también existen parábolas en el Antiguo Testamento. Normalmente nosotros hemos escuchado prédicas, estudios, donde se han enfocado solamente en las parábolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que están escritas en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Entonces, vamos a estar estudiando unas pocas de ellas nada más en esta primera serie de las parábolas, porque tal vez en otro momento del próximo año estudiemos otro grupo de ellas. Esta primera entrega, por decirlo así, de esta serie de el estudio de las parábolas, vamos a ver 10 de ellas. ¿Y por qué vamos a iniciar sabiendo o recordando qué es una parábola? Jesucristo enseñó a través de parábolas, pero quiero platicar un poco contigo sobre lo que significa la palabra parábola. Y etimológicamente hablando, esta pues palabra viene del griego parábole y en el hebreo es machal y significan proverbio, comparación, alegoría, refrán o dicho sabio. Entonces, esto significa la palabra parábola. Entonces, si Jesús enseñó con parábolas, era para hacer una comparación mediante la cual una verdad se coloca junto a otra para iluminarla y hacerla comprensible. Las parábolas en la antigüedad, tanto en las culturas orientales y occidentales antiguas, eran usadas como un recurso literario. ¿Sí? Eso era una palabra, un recurso literario. Y sirve pues para explicar y hacer una comparativa, ¿sí? Para que se nos haga más comprensible a las personas entender, en este caso, la palabra de Dios, en este caso, las enseñanzas que Jesús quiso dar en su tiempo. ¿Qué características tiene una parábola? Es corta y es fácil de recordar. ¿Verdad que si nosotros ahorita, la mayoría de nosotros, si ya tenemos tiempo en contacto con la Biblia, podemos acordarnos de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Podemos acordarnos de la parábola del sembrador. Podemos acordarnos de parábolas de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque tienen ese cometido, que al ser una herramienta literaria de comparación con elementos de la vida cotidiana, porque para eso lo usaba Jesús. Muchas de ellas tienen que ver con el quehacer de oficios que en ese tiempo las personas ejercían, ¿verdad? Un sembrador, un hijo, una oveja, ¿verdad? Personas ricas, fariseos y publicanos, ¿verdad? Labradores. Entonces era gente de la cotidianidad. Habla también de elementos como una higuera, porque esto hacía que cuando a Jesús le escuchaban,
él al expresar las enseñanzas, como le digo, a través de parábolas, pudieran ellos identificar estos elementos o estos oficios y hacerles más comprensible una enseñanza. Y sobre todo que se les quedara en la mente. ¿Para qué? Para en un futuro poder practicar la enseñanza que Jesús daba. Pero también, además de practicarla, poderla multiplicar, replicar, pasársela a otras personas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos estudiarlas a detalle, ¿no? A detalle cada una de ellas. Las más famosas, por decirlo así, ¿verdad? Las que más tú y yo hemos escuchado, y ya te mencioné algunas, es el hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la de la oveja perdida, la del rico y Lázaro, la del fariseo y el publicano. Entonces, estas son como las más que nosotros hemos escuchado. Por eso yo en este tiempo que vamos a estar estudiando juntos, voy a hablarte de 10 parábolas que no son tan comunes, que tal vez algunas ya las hemos escuchado, pero otras no las hemos escuchado tanto como estas que te mencioné. Tal vez si tú tienes ya tiempo, como te dije, estudiando la palabra, esas que te mencioné, pues ya dices tú, no, pues esas yo ya me las sé, y hasta me las sé de memoria. Aunque algunas de ellas ya las hayamos estudiado en otro momento, vamos a pedir al Espíritu Santo que en este tiempo de esta serie podamos nosotros meditar y reflexionar a detalle de cada uno de los elementos, de los personajes, de los oficios que hablan las parábolas, ¿verdad? Y también vamos a ver la aplicación para nuestra vida. La aplicación para que tú y yo llevemos a hacer viva esas parábolas. Recuerda que la palabra dice de ella misma que está viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que es alimento, que es agua, ¿sí? Entonces, y de ahí nosotros aprendemos sabiduría. Las parábolas son esas herramientas literarias que provocarán en ti y en mí y que han provocado en otro tiempo sabiduría. Sabiduría, como te digo, para enfrentar las cosas de la vida, sabiduría para ser nosotros esas personas enseñables, ¿verdad? Así como esas personas que en su tiempo seguían a Jesús de una manera física, porque era cuando él transcurrió y estuvo en su ministerio en la tierra, así nos vamos a nosotros a este tiempo hasta cómo identificar, ¿verdad? Como esas personas que van siguiendo a Jesús en ese tiempo de la historia, ¿verdad? Y que la palabra es contemporánea. Lo mismo que estas parábolas enseñaron en ese momento, es esa misma enseñanza en este tiempo para nuestras vidas. Por eso dice que es viva, ¿verdad? Porque ella no caduca. La palabra siempre es eficaz. La palabra siempre es contemporánea. No es algo que nosotros vamos a decir, no, es que eso era nada más para las personas que en ese momento caminaron y siguieron a Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Tú y yo caminamos con Jesús. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos detenernos, meditar y reflexionar en estas enseñanzas que Jesús dio en su transitar por la tierra. Las parábolas están divididas, una parte, 9 de ellas, que hablan sobre el reino de Dios. Otras 6 que hablan sobre la misericordia y el perdón.
Otras parábolas que hablan sobre la fe y la obediencia, y estas son 7. Otras hablan sobre la vigilancia y la preparación, estas son 5. Otras parábolas que hablan sobre la humildad y el orgullo, y estas son 5 también. Hay parábolas que Jesús enseñó, como todas estas que mencioné, que son sobre juicio y responsabilidad. Y esas son 5 también. Hay 2 parábolas relacionadas con la oración. Entonces, imagínate todas las que te mencioné ah, que hablan de todos estos temas, ¿verdad? Y aparte están estas que te digo que son, que hay unas que son como un grupo que también son como las más conocidas. Y esas son 7, ¿verdad? Entonces, de todo este cúmulo que te mencioné, que son 46 del Nuevo Testamento, vamos a estudiar 10, ¿verdad? Y del Antiguo Testamento hay 4 parábolas, ¿no? Porque también, como te digo, como el término es una herramienta, es un recurso literario, pues también se usó en la narrativa de muchas situaciones y ejemplos y vivencias que se vivieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, como no las vamos a ver a detalle, estas 4 que están en el Antiguo Testamento, te voy a mencionar algunas. Bueno, dentro de ellas las 4 que hay, ¿no? Una de ellas, y creo que es la que más podemos recordar tú y yo, es la de la ovejita pobre, la ovejita del pobre, perdón. Y yo creo que te acuerdas porque es la que el profeta Natán se la mencionó al rey David. ¿Te acuerdas ese episodio de la vida del rey David donde él mandó a matar al esposo de una mujer, ¿verdad? Y ella, y porque él la llamó mandar llamar para él, para estar con ella. Entonces pero David ni pensó, ¿verdad? Que él había incurrido en un pecado. Pero Dios manda al profeta Natán y le explica, ¿verdad? Natán a través de una parábola. Le dice a David lo que una persona con muchas ovejas, ¿verdad? Y había otra persona que solamente tenía una ovejita y el que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Pues le robó la oveja, la única oveja que tenía esta persona. Y ahí, ¿verdad? Se indignó David y dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que este hombre teniendo tantas ovejas, y de esto te lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que teniendo tantas ovejas le pudo robar una a este hombre que nada más poseía una, ¿verdad? Y le dijo el profeta, esa persona fuiste tú. Entonces, Dios a través del profeta le habla a David por medio de esta parábola. Algo de la vida real, ¿sí? Algo de lo cotidiano. Fue lo que trajo luz al corazón de David para venir a arrepentimiento. Entonces, por eso las parábolas son muy importantes. Hay otra parábola también en el libro de Ezequiel sobre la olla hirviente. Entonces, son, como te digo, en el libro de Isaías también está la viña de Jehová. En el libro de Jueces, los árboles que eligen rey. Y son estos recursos, como te digo y repito, porque sí es importante que nos quede a cada uno de nosotros claro qué son las parábolas, ¿sí? Entonces, por ello, bueno, de nuevo te repito lo que es una parábola. Es una historia breve que utiliza situaciones de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual, moral
o práctica. La palabra parábola viene del griego parábole, que significa comparación o poner una cosa al lado de otra, pues para esto, para compararla. Las características se las mencioné hace rato, pero vuelvo a comentarte y a ahondar un poquito más en ellas. Las características de una parábola es que relata una historia sencilla y fácil de entender. Utiliza personajes comunes, campesinos, pescadores, padres, hijos, comerciantes, pastores, etcétera. Tiene un significado más profundo que va más allá de la historia misma, porque no es un cuento, ¿sí? Recuerda, es una comparativa, es una historia sencilla, fácil de entender, pero va más allá de una historia, trae una enseñanza profunda. La parábola es sencilla, pero la enseñanza que da es profunda e invita a reflexionar y a tomar una decisión. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que son las parábolas? A veces nosotros cuando leemos la palabra decimos, ay, es que yo no lo entiendo, está muy complicado esto que estoy leyendo. Pero parte de la Biblia, Jesús tomó la importancia de enseñarla de esta manera, de enseñarla con estos relatos. Con esos relatos que, como te decía, sencillos. Y en ese momento las personas se podían identificar y podían entender a plenitud la sencillez de la enseñanza que Jesús quería dar, aunque esa enseñanza fuera profunda. Y te pongo en contexto de ese tiempo de la historia. Las personas eran enseñadas en sinagogas. Solamente iban al templo cuando se efectuaban fiestas anuales. Pero el resto del año las personas eran enseñadas por la Torá, era el libro que se usaba, ¿verdad? Que eran los primeros 5 libros que tú y yo leemos ahora en nuestra Biblia, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esa era la enseñanza. Y si tú aún en este tiempo, tú lees esos libros, ¿verdad? Llega un momento que dices tú, ay, qué tanto, ¿verdad? Sobre todo cuando lees, ¿verdad? Levíticos, todas las leyes que había, cómo tenían que cumplir a detalle cada situación, cada manera de vestirse, de comer, ¿verdad? Entonces dices tú, ay, qué cargado esto, ¿verdad? Qué difícil, qué complicado. Pero como ellos estaban expuestas, muchas de estas personas, a este tipo de literatura, por llamarlo así, que eran parte de lo que forman la Biblia ahorita, esos 5 libros iniciales, pues para mucha gente eran a veces como confusos, como complicados. Y te voy a decir que no se identificaban muchos de ellos, ¿verdad? Y otros, pues eran parte de sus rituales que como pueblo judío tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Eran ya cosas muy ritualistas. Y cuando las personas ya tenemos muy aprendido algo y lo hacemos ya como por rutina, ¿verdad? Pues no nos causa ninguna enseñanza profunda al corazón. Pero Jesús, cuando viene a la tierra, ¿verdad? Él en la sabiduría multiforme de Dios, Jesús empieza a enseñar de esta manera, porque era importante que las personas escucharan enseñanzas sencillas que tenían que ver con la cotidianidad de su día a día, de sus quehaceres. Y así ellos podían identificarse
y podían abrir el corazón y la mente a una enseñanza profunda. Era como si le hubieran explicado una ecuación muy complicada y se lo hubieran enseñado con peras y manzanas, como decimos a veces, ¿verdad? En las matemáticas, que uno dice, no, no, es que así no lo entiendo, explícamelo con peras y con manzanas. Pues a eso recurrió Jesús de una manera muy sabia, porque no podemos menospreciar, por ser sencillas las parábolas, no las podemos menospreciar. Tienen, como te digo, ellas en sí son sencillas, pero son de enseñanza profunda, ¿verdad? Pero una enseñanza profunda que tú y yo y que las personas de esa época pudieron entender. Y pudieron entonces conocer el corazón de Dios, porque eso es lo más importante, que las personas a través de las parábolas conocemos el corazón de nuestro Padre, conocemos el corazón de Dios y podemos nosotros, se nos puede abrir el entendimiento y podemos nosotros llevar una vida práctica de estas enseñanzas. Porque todas estas parábolas no han pasado de moda. Las podemos practicar tú y yo aquí y en el ahora. Entonces, yo te invito a que te sigas conectando a esta serie de las parábolas. Te invito a que cada vez que escuches una enseñanza, te puedas ir de nuevo a ver el video, a estudiarlo, toma notas, escríbelas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después puedas consultar. Y además, algo muy importante, que cuando terminemos cada uno de los días, la enseñanza de la parábola que corresponda, podamos preguntarle al Espíritu Santo qué nos quiere enseñar. ¿Sí? Que por ejemplo, Lupita puede decir, Espíritu Santo, yo ya he escuchado esta enseñanza, esta parábola, pero quiero que me enseñes en este tiempo cómo aplicarla, ¿verdad? No la había visto de esta manera, la había pasado por alto esta enseñanza, o ya me había olvidado, ¿verdad? Sino que seamos recurrentes en el estudiar, para meditar la palabra, para reflexionar en ella, pero sobre todo para ponerla en práctica. Porque eso es lo importante de la palabra, de los estudios, ¿verdad? De la meditación de ella. No tanto quedarnos, porque no, ahí no se cumple la total función de ella, ¿sí? En nuestras vidas. No solamente que acumulemos conocimiento en nuestra mente y que nos asombremos, ¿verdad? De primera mano y decir, ¡eh! ¡Qué bárbaro, qué interesante, qué profunda esta parábola! Sino que cada enseñanza la llevemos a la práctica, a la vivencia, ¿verdad? Para conquistar áreas de nuestra vida. Entonces, me da mucho gusto que estés aquí conectado. Me das mucho gusto que las puedas oír en nuestro canal de YouTube. Me da mucho gusto con las personas que a través de Los Secretos Radio, nuestra radio digital, puedan también estar recibiendo esas enseñanzas sobre las parábolas. Y algo muy interesante, no lo planeamos así mi esposo y yo, pero ahorita en el devocional diario estamos estudiando las parábolas también. Entonces creo que el Espíritu Santo ha traído esta dirección a nuestros corazones, porque es importante poder conocer de ellas o recordarlas o ampliar el Espíritu Santo la enseñanza en nuestros corazones a través de ella. Entonces, muchas gracias y bienvenidos al estudio de las parábolas. Te veo en la próxima. Muchas bendiciones. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás escuchando en Los Secretos.